Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos de nuevo a nuestro programa A Ocho Columnas. Hoy con un invitado muy especial, un connotado dirigente político, fue presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, dirigente político de mucho fuste, diría yo, y un gran tribuno. Hay que reconocer en Eliseo Fermín, ya en pantalla, que ha sido y seguramente seguirá siendo un excelente tribuno. Político de línea dura y nos ha acostumbrado a tener siempre muchísimo material informativo que compartir con todos ustedes. Para la presentación del programa, les dejo a Rafael Ángel Andrés Galicia. Bienvenido, Eliseo, a la dinastía Galicia. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre digo, en este nuevo formato los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos. En televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para todo el estado Zulia. Como lo decía Rafael Galicia en la introducción, hoy vamos a conversar con el dirigente político Eliseo Fermín. Fue diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia y perteneció también a los partidos Acción Democrática y al partido Un Nuevo Tiempo. Eliseo, bienvenido al programa 8 Columnas, a esta nueva etapa, como siempre digo, del programa A 8 Columnas. Bueno, muchas gracias por la invitación y agradado pues de estar en este nuevo formato que nos permite a los venezolanos estar de una u otra manera comunicados, pues, brincar el cerco comunicacional que tiene el gobierno entre Galicias y entre Rafael Teveas. Así es, bienvenido, Eliseo Fermín. Mi mente inevitablemente echa para atrás. Y antes de hablar de lo presente, estoy recordando la mañana en que te recibí en los estudios de Telecolor para un programa 8 columnas. Y aquel programa lo inicié con un reclamo que te hacía. Eliseo, ¿de dónde sacaste tú que Petróleos de Venezuela se vaya a prestar a contrabandear gasolina? ¿Cómo es posible? Yo no sé, hijo, si tú ya estabas conmigo. Lo recuerdo, 2012, 2013, ya Eliseo venía de ser polémica en redes sociales por ese famoso video de la gandola pasando, sí. Y también venía empezando a tocar el tema eléctrico, lo recuerdo. Sí, sí, ya voy con el tema eléctrico donde también Eliseo, bueno, dio un tubazo. Eliseo, chico, ¿cómo te atreves tú a decir que Petróleo de Venezuela está involucrada en un contrabando de gasolina por todos los santos del cielo? Caramba, hoy, años después, yo tengo que pedirle disculpas a Eliseo. Yo tenía esto entre pecho y espalda. Yo dije, algún día, él nunca me lo mencionó en privado ni público, pero algún día yo le voy a pedir disculpas a Eliseo. Bueno, ahora te las estoy pidiendo nada menos y nada más que ante el mundo, porque ahora el programa 8 Columnas se ve en todo el planeta. ¿Qué molleja de denuncia hiciste? Eso llevó a nada menos y nada más que al enjuiciamiento de al jefe de PDVSA Occidente, era el jefe de la banda, por todos los santos del cielo. Desde entonces nuestra querida industria petrolera se vino abajo y yo quiero comenzar este programa de hoy porque pareciera, Eliseo, que estuviéramos en el 2013. Sinceramente te lo digo. Ojalá y estuviésemos en el 2013, ¿no? Pero mira, quiero saber si me aceptas las disculpas. No,
No, nada que disculpar, simplemente tú estabas haciendo tu trabajo de periodista y yo estaba haciendo mi trabajo de parlamentario. Yo tenía la información y determinadas pruebas e indicios y tú tenías que hacer ese papel que hiciste, preguntar de dónde estaban saliendo esas informaciones. Pues efectivamente en aquel entonces tuvieron que salir de esta persona que era un descaro, lo que allá había, pero hoy es peor. Todo el pueblo de Venezuela, porque es en todos los confines de este país que saben que el contrabando no es solamente de aquí para allá como era, que el contrabando ahora es de Colombia hacia Venezuela, que es mucho peor para los venezolanos. Pero además que hemos visto que quienes permitían que se trasegara combustible en alta mar, quienes sacaban ese combustible en gabarras, hoy como no tienen ese volumen de combustible, lamentablemente saben que cobran $20, $30 por ponerte el tanque en una estación de servicio. Y todos los venezolanos saben que hay una cola que hacen los venezolanos de a pie de 5 días durmiendo en esos lugares y que luego llegan los que tienen la posibilidad de pagar estos dólares y cómo son tratados por los miembros de la Fuerza Armada Nacional que lamentablemente ante el mundo se corrompen. Eso ya yo no tengo que probarlo, lo sabe. Vamos a hablar en buen venezolano. Tú, Tirimundachi, sabe que llega a una estación de servicio y es capaz de poner $50 en manos de la persona que toma la decisión y no tiene que hacer cola en el momento que haya gasolina. Lamentablemente, en este instante, no tienen gasolina que contrabandear. Pero peor aún lo que acabamos de ver, el anuncio del gobernador del estado que le pedía a los dueños de estaciones de servicio que fueran a buscar combustible en Colombia para venderla en las estaciones de servicio del Zulia a un precio de 0.80. Entonces yo decía, caramba, este señor es gobernador del estado Zulia o es una persona que le está alcahueteando todo al gobierno. ¿Cómo es posible que él permita que se lleven toda la gasolina que la materia prima se produce en el Zulia, que se hace en Falcón, o se hace en El Palito, o se hace en Anzoátegui, porque aquí acabaron las refinerías de aquí, Bajo Grande y San Lorenzo? Entonces se lleven toda la gasolina en Caracas, la que consigan a 0.50, pero los zulianos tenemos que ir a mendigar a Colombia para que nos la vendan a 0.80. ¿Tú has visto semejante vagabundería? Pero además declarado en la prensa regional. O sea, es el descaro total. Mire, ustedes... Pero el gobernador no dijo que podían traer la gasolina de Colombia. El gobernador dijo, yo estaba en esa conferencia de prensa, que se autorizaba la importación de gasolina por privados. No dijo que era de Colombia. Está bien, pero lo que no me puedes negar fue que dijo que era 0.80. Sí, que se podía vender en 0.75, 0.80. Dime tú una cosa, ¿cómo los zulianos que producimos el petróleo que anda rodando por las calles de Cabima, tenemos que pagar el combustible, la gasolina a 0.80 y el combustible que hacen con el petróleo de aquí se lo llevan para Caracas a 0.50? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no. No, indudablemente que no. Pero tenemos un gobernador que en la rueda de prensa donde tú estuviste tuvo el tupé de plantearle al pueblo del Zulia y a los empresarios semejante vagabundería. ¿Por qué él está allí? Para defender los intereses del pueblo zuliano, no los intereses del centralismo. Digo yo, ¿no? Ahora, Eliseo, ¿qué se debe hacer para recuperar y manejar el tema de la gasolina en el Zulia? Importarla oficialmente fue un planteamiento del gobernador, pero evidentemente la industria petrolera, debido a la debacle que ha sufrido estos últimos años, también se ha visto afectada la producción de gasolina. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar a atacar todo este problema de la gasolina que tanto afecta y que tiene a la gente durmiendo
en las afueras de las estaciones de servicio. ¿Qué hacer? Bueno, hay que hacer demasiadas cosas porque tú no puedes resolver en Venezuela un problema puntual. O sea, vamos a resolver el problema de la gasolina o vamos a resolver el problema de la electricidad. Todos los problemas hay que resolverlos. Y sabemos que en Venezuela no faltaba gasolina, en Maracaibo jamás se iba la electricidad, cuando se iba por instantes, y en el VEN, aunque era una empresa del Estado, era sumamente eficiente. Si no tenía el transformador, llegaban con un transformador con una ruedita, pues tu papá se debe recordar, lo amarraban al poste, de enseguida le daban servicio, hasta que el otro día llegaba la cuadrilla a cambiar el transformador que se quemaba. Así es, Eliseo, así es. Es verdad. Habían unos transformadores como una especie de una carreta, lo dejaban ahí y en la mañana llegaba el transformador. Si te estallaba el transformador, enseguida a la media hora te daban un servicio temporal y al otro día te resolvían el problema. Bueno, aquí en el conjunto residencial El Edén, ese conjunto residencial tiene años sin 220, porque la gran solución fue colocarle una fase a uno y otra a otro porque no tienen para reponer los transformadores. O el drama que sufre la gente del Pinar. No solamente cuando haya luz, cuando le dé la gana de llegar el 220, es que las personas pueden prender sus aires acondicionados. Están derivando para aires acondicionados en 110 y miles de sectores en Canchancha. Creo que hay 150 sectores determinados en Maracaibo donde la gente, el gobierno le dijo no hay luz y las personas tú la ves pidiéndole al gobernador o al alcalde que por favor le ponga un transformador. Entonces, aquí hay que hacer demasiadas cosas. Poner zapatero a su zapato. El militar es para cuidar la frontera venezolana, nuestra integridad territorial. Los ingenieros eléctricos, los economistas y los planificadores para dirigir esas empresas. Pero lo que estamos viviendo en Venezuela es una locura y lo acabamos de ver. Te voy a poner un ejemplo que las personas lo van a entender clarito. En medio de la pandemia, donde los Estados Unidos invirtió 5.000 millones para darle a los mejores laboratorios del mundo de cualquier país el recurso para que investigaran la vacuna de la pandemia, cuando hemos visto en las redes sociales que el presidente de Uganda, de un país africano, virtualmente toma a golpes al ministro porque tuvo indicios de que se estaba robando el dinero de la pandemia. Aquí llegamos y agarramos el Bien, estamos conversando con el dirigente político Eliseo Fermín. Parece que tuvo algún inconveniente con la señal, cosas que pasan con el Internet de Venezuela. Ya nos ha pasado en otras entrevistas, cuando nos preguntan qué pasa con el audio, que no se ve, que no se escucha, o que no se ve muy bien, pero bueno, imaginarán que la velocidad del Internet de Venezuela, una de las más lentas de Latinoamérica, provoca que ocurran este tipo de cosas, mientras esperamos que retome la señal de Eliseo Fermín. Estábamos recordando el tema de la gasolina, el tema eléctrico, y le decíamos a Eliseo, como bien lo recordaba Rafael Galicia, que fue uno de los primeros, uno de los pioneros en las denuncias por el tema de la gasolina. Sí, sacamos rápidamente del tema a Eliseo, el tema de la gasolina, que yo quisiera retomarlo cuando se retome la comunicación, porque él fue el primero que se fajó a denunciar el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia y el desangramiento que eso significaba para la nación. Al principio pocos le creían, eran denuncias muy fuertes las que hacía Eliseo Fermín. Casi, inclusive, yo no sé si estás de acuerdo. Casi inverosímiles para aquel momento, lo recuerdo muy bien. Era yo pasante del programa 8 columnas y veía cómo la gente inclusive se reía en los mensajes de texto que llegaban mientras él hacía sus denuncias. Años después creo que el tiempo confirma y le da la razón a Eliseo Fermín. Vamos a una pausa
Vamos a marcar un alto Sí, en vamos a nuestra una conversación y al retorno continuamos este programa a 8 columnas con Eliseo Fermín. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa a 8 columnas con Eliseo Fermín, dirigente político. No quiero todavía que Eliseo me entre de lleno al tema eléctrico, no sin antes hacer un breve análisis en la línea del tiempo con el tema gasolina, porque usted denunció a las personas que denunció y desde entonces se desató, al parecer, un deterioro progresivo hasta llegar al punto que hemos llegado. Quizás en aquel momento no se dijo con exactitud qué estaba pasando con las refinerías del país. No sé si tú, a lo largo del tiempo, has podido investigar las razones por las cuales llegamos al fondo. Se deterioró tanto nuestra industria refinadora, sobre todo después de aquel accidente en tiempos de Chávez, que estaba en campaña electoral presidencial y hubo aquel incidente. Bueno, de todo se ha sabido posteriormente, hasta las razones por las cuales Rafael Ramírez en aquel entonces habló de saboteo para lograr que los seguros pagaran. Información de primera mano, cuando comenzó el gobierno de Chávez, comenzaron a contrabandear petróleo venezolano. En mis manos yo tuve las pruebas, pero la persona que estaba haciendo aquel arqueo en Bajo Grande estaba muy nerviosa. Me dijo, por esto me pueden matar. Y yo le dije, bueno, cuando tú estés en la disposición de hacer la denuncia y de entregarme los documentos para yo denunciar, para hacerlo de forma responsable, yo lo hago. Pero era un arqueo que se hacía en Puerto Miranda, y barcos que normalmente llegaban por X cantidad de petróleo salían declarando 1/3 de su volumen. Pero los grandes tanques donde estaba almacenado ese petróleo se vaciaban con la misma regularidad. O sea, reportaban, vamos a suponer, 500,000 barriles en un tanquero, que normalmente se llevaba 1,5 millones de barriles. Pero los tanques que se vaciaban cuando se llevaban el 1,5 millones de barriles, se vaciaban igualitos. O sea, el tanquero iba con 1,5 millones de barriles, pero en las cuentas de PDVSA se quedaban nada más 500,000 barriles. Eso empezandito el gobierno de Chávez. Lamentablemente no me pude quedar con las pruebas porque esta persona llegó a conversar conmigo y yo le dije, bueno, cuando tú estés dispuesto a entregarme esas pruebas, yo con mucho gusto hago la denuncia. No regresó, luego nos hemos visto en varias oportunidades, me ha ratificado que eso fue cada vez peor, pero hacían esa vagabundería que yo no vi en medio del mar, pero que ellos me informaron que efectivamente esos barcos iban con 500,000 de barriles de petróleo que le pertenecían a Venezuela y 1 millón de barriles de petróleo que iban dejando en distintos puertos que eran de estas personas que hacían estas vagabunderías de gente de petróleo de Venezuela. Eso comenzandito el gobierno de Chávez. Y posteriormente, lo que ya se supo, que hay imágenes hasta satelitales y de helicópteros de los barcos trasegando combustible. La denuncia del combustible que además de que iban y le entregaban 100 o 120,000 barriles de petróleo diario a Cuba, cuyo consumo apenas en su máximo pico alcanzará a 30,000 barriles de petróleo diario, pero además le entregábamos combustible. Todas esas vagabunderías que son robos descarados a la nación se hicieron aquí, como tú recuerdas cuando denunciamos lo que se hizo con la confiscación de la industria pesada petrolera de la costa oriental del lago y la denuncia que hice de cómo se llevaron las lanchas para Panamá.
allí en la costa oriental del lago no queda de esas cientos de lanchas que surcaban el lago, que mantenían esos pozos funcionando porque eran las encargadas de llevar a los trabajadores a arreglar las cosas, a ver los medidores, a reparar las tuberías. Bueno, nada de eso queda porque le cayeron como arpías a la industria petrolera y se robaron el petróleo y se robaron la gasolina y se robaron los equipos. El paisaje, Rafael Galicia, que tú tienes del campo de Pozos frente al muro de Lagunillas, que era un bosque de torres en cada uno de los pozos, de torres de hierro para perforar. Todo eso se lo llevaron para vender el hierro de esas cabrias como chatarra. Y eso se hizo con la anuencia de quién, en las lanchas de quién, en los barcos de quién. ¿Quién era el responsable de que eso se cuidara? ¿Y quién no lo hizo? Lamentablemente, el robo que le han hecho a Venezuela no solamente es vulgar, es descarado en nuestra propia cara. O sea, yo invito a cualquiera que me desmienta que se monte en el muro de Lagunilla y tome la fotografía de lo que tú ves allí y de lo que se veía antes de que esta gente llegara cuando tú te montabas allí. Miles de torres petroleras en cada uno de los pozos. Nada de eso existe. Está la denuncia que no he podido corroborar de que están desmantelando las líneas de los pozos. Como pararon el pozo, entonces están cortando las líneas y se están llevando las tuberías. Esto es, lo que están haciendo con PDVSA no tiene nombre. Y quienes conocen de ingeniería petrolera saben que el crimen que se ha cometido con los pozos más productivos y comerciales del país, que eran los de PDVSA Occidente, eso no tiene nombre. El centralismo y el militarismo se han confabulado con Zulia como tantas otras veces. O sea, en Cabimas está rodando el petróleo por las calles, tú lo debes haber visto. Sí, sí. Y entonces sí, nosotros empeñados en vender el bitumen de la faja del Orinoco, que para que te lo puedan aceptar tienes que mezclarlo con un petróleo muy súper liviano que tienes que traer de Texas. ¿Tú crees que eso es justo? ¿En manos de quién estamos? Decía yo ayer, cuando tuve la oportunidad de presentar las imágenes del Liceo Rafael María Baral. A eso acabaron con todo, con la biblioteca. Eran textos únicos los que ya estaban. Se llevaron todo eso para Colombia. Acabaron con rejas, aires acondicionados, laboratorios, pupitres, cableados. Y de eso es responsable el gobernador del estado y el director de la zona educativa. Ellos tienen que velar por las instalaciones sobre las cuales ellos giran órdenes. Y eso Mira, no lo pero vi las imágenes del Liceo Baral, un liceo insignia por allá en la década de los 60, pero eso no es reciente. Eso se ve que tiene tiempo el Liceo Baral en esas condiciones. No es reciente ahora que no hubo clases, pero en noviembre había clases en el Liceo Baral. ¿En noviembre pasado? Claro. Y la matrícula de ese liceo, ¿dónde está? Anda a ver lo que hicieron con el Liceo Don Pérez. ¿O tú crees que es justo que se hayan robado la estatua de Don Pérez, que para hacer eso, como mínimo, debieron meter una grúa y llevarse? O anda a ver el Rómulo Gallego o cualquiera de los liceos. O te lo coloco de esta manera, que en un mismo día, que eso no salió en los medios, pusieron 2 granadas en 2 camaroneras en La Cañada. Que ese mismo día pusieron una granada en una venta de electrónica en Ciudad Ojeda. Y por segunda vez en una venta en la clínica Paraíso. Y además secuestraron o se llevaban la camioneta del secretario general de gobierno. Tú me dirás si eso es producto de algún tipo de política. Yo veo en Zulia al garete, sin electricidad,
sin agua, sin transporte público. Los semáforos no funcionan, pero además llama al 911 a ver si llega la patrulla. Ponen bombas, tú no puedes tener un negocio porque tú tienes que pagarle el producto de tu trabajo a unos delincuentes. Para lo único que sirven es para que si tú te pones a cacerolear o a protestar, enseguida llegan 20 motos, porque ellos tienen que permanecer en el gobierno haciendo negocio. ¿Para qué si están prestos para quitarle $20, $30 a una persona para colarla en contra de lo que está establecido? ¿Para qué funcionan? Para decirle al zuliano, mira, tú tienes que pagar a 0.80 la gasolina, porque nosotros tenemos que traerla de otra parte del mundo, porque la gasolina que se produzca en Venezuela es para Caracas, allá a 0.50, tú a 0.80. No me importa que seas ganadero, no me importa nada. Lo que me importa es permanecer yo al frente del gobierno para resolver ningún problema. Porque yo quisiera preguntarme, ¿será que resolvieron algún problema? ¿Cuál fue el que resolvieron? Porque hasta el de las pulgas, imagínate tú, ponte en el lugar por un momento de aquella persona que es vendedor de cambures en las pulgas. Este gobernador, este gobierno lo ha quebrado 2 veces en menos de 2 años. ¿O no nos dijeron que iban a reparar las pulgas? Bueno, las pulgas las repararon, Eliseo. ¿Qué repararon? Asfaltaron las calles de las pulgas, refaccionaron. Bueno, eso se anunció públicamente, Se anunció. Eliseo. Aquí nosotros... Sí, y se realizó. En este momento el mercado está abierto. Está abierto. Anda a ver el mercado. Las calles están igualitas. Es más, yo hoy estuve, que lo saco el día de mañana. Hoy estuve en el centro y te voy a presentar mañana las imágenes de la calle Comercio. Porque es la tercera vez que esta gente dice que arregla la pulga. ¿O tú no recuerdas cuando Di Martino, que lo denuncié también, que cerró la calle al lado de la Plaza de la República, hizo lo mismo allí y colocó unos comercios allí en plena calle, también en la calle principal de Las Pulgas, entre lo que es la Redoma y la calle Las Pulgas? Allí en media calle él puso unos locales. ¿Te recuerdas? Y yo le voy a recordar en tu programa Los Zulianos, un programa que comenzó Anaide Morales en el gobierno de Manuel Rosales, que era reparar el frontis del puerto de Maracaibo, de todas esas edificaciones. ¿Tú recuerdas quiénes fueron los que no permitieron que eso se concretara ya cuando se había despejado todos los alrededores de los edificios de las torres petroleras y toda la avenida Libertador? Sí, hubo un movimiento del no sé qué cosa, del patrimonio nacional, que se estaba... 3 personas, llegó Di Martino a marcar las calles, a colocar unos kiosquitos allí en todo ese frontis de lo que va del mercado de Lía Bermúdez hasta que llegaste a las torres petroleras y bordeó las torres petroleras dándole permiso a esos trabajadores y colocando unos kiosquitos, ¿te acuerdas? Y ese movimiento de cuando Anaide quería desalojar a eso porque había que ordenarlo de otra manera, y habló de la refacción de las pulgas de los buchones. El señor Omar Prieto, que era diputado suplente, y José Luis Acosta se cayeron de golpes con los policías al lado del Consejo Legislativo por esas protestas. Ellos montaron la gente en el centro de la ciudad. Yo no sé qué es lo que pasa, que esas cosas se olvidan, pero a mí no se me olvidan. ¿Te acuerdas? Que inclusive llevaron a los tribunales. En esa marcha los acompañó el padre Palmar. También. Quien rompió las puertas del Consejo Legislativo cuando se le convocó para ser interpelado en el mismo, para que compareciera. Le cayó a patada. ¿Quién? De esto hay pruebas, ¿te recuerdas? Que rompió esas puertas, son patrimonio, porque tienen 120 años. Pero todas esas cosas sucedieron, y hoy quieren decirle a la ciudad de Maracaibo, mira qué gran obra. Hemos cerrado 3 veces las pulgas. Las cloacas siguen corriendo por las calles.
A esos buhoneros los quebraron y están todos, sube desde lo que es el mercado Caicay hasta que... Bien, tenemos otra vez, parece que exactamente a los 15 minutos, parece que el wifi de Eliseo falla y es la señal de que tenemos que ir a la pausa. Bueno, hermano, a la pausa. Esto lo vamos a dejar tal cual, esto queda tal cual para que puedan ver las personas que están viendo este programa. Eliseo no está colgado, simplemente tuvo algún problema con la conexión. Nosotros vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa con Eliseo Fermín. ¿Iba a decir algo, Rafael Galicia? Sí, que quede constancia que es el Wi-Fi el que manda el corte al Liceo. Sí, sí, totalmente. Una pausa y ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos en el programa A Ocho Columnas a través de nuestro canal de YouTube y también a través de la señal de Telecolor. Estamos conversando con Eliseo Fermín, dirigente político. Eliseo, te escuchaba antes de que se cortara la señal, lo dejamos tal cual para que se notara que hubo un problema, como es normal con el internet que tiene Venezuela. Y luego de escuchar todas tus denuncias explicando las distintas situaciones y problemas que tiene el Zulia y que tiene Venezuela, yo me preguntaba qué hacer para resolver algunos puntos que, si bien es cierto, necesitan de especialistas, por ejemplo, el tema eléctrico y el tema de la gasolina. ¿Cómo hacer para empezar a resolver estos problemas y que el ciudadano sienta que se trabaja por resolver sus problemas? Porque la señora en un barrio de Maracaibo que no tiene gas o que tiene que salir a trabajar para tener comida, no está pendiente si PDVSA produce 500.000 barriles, 600.000 barriles, no tiene esa cotidianidad y ese día a día de la información de la industria petrolera venezolana y del lamentable debacle que ha sufrido en los últimos años. ¿Qué hacer? Bueno, ¿Qué propuestas desde la oposición se están haciendo para resolver o por lo menos presentar una propuesta al país de decir, miren, nosotros queremos arreglar el problema eléctrico y se hace así? Nosotros queremos arreglar el problema de la gasolina y se hace así, para no quedarnos solamente en la denuncia que cumple una cierta etapa, pero que luego la gente quiere soluciones a sus problemas. Ok. Lo que yo aprendí en metodología de la investigación es que tú tienes que tener un diagnóstico del problema para poder lanzar las hipótesis que tú vas a demostrar posteriormente. ¿Qué pasa con la economía? Yo no soy economista, pero lo que he aprendido en estos 22 años y un poquito más, porque hemos tenido que tratar de aprender economía desde el segundo gobierno de Pérez, es que la economía es como un cuero de chivo. Si lo tiemplas por un lado, se te levanta por el otro. Lamentablemente, a la gente eso no lo entiende y no le gusta. Cuando tú le dices el responsable del alto costo del transporte público no es el transportista, es que tú estás ganando muy poco, la gente se pone brava, porque el venezolano y el maracaibero siempre ha querido que el costo de transportarlo a él se adapte a su salario y no está viendo que el costo depende de un equipo que normalmente es importado, llámese metro, llámese autobús o llámese carrito por puesto, y que eso tiene un costo de mantenimiento, que lo que está mal es su salario. Entonces hay que tomar una cantidad de medidas de ajustes económicos que en muchos lugares lo han estigmatizado, llamado de shock, porque es que tú tienes que ajustar todas las variables a la vez. No existe que yo reparo los equipos
de electricidad si el pueblo no tiene cómo pagar lo que cuesta el servicio de electricidad? Porque más adelante eso se va a dañar, van a caducar los equipos y no vas a tener los recursos para darle el mantenimiento. Entonces, en nosotros tenemos que lamentablemente decirlo, esto no es popular, a la gente le gusta, el subsidio, el control, que me mantengas las cosas a la brava a mí, y eso está demostrado ya que no funciona. Vamos a tener que pasar por un periodo de ajuste donde salgamos, sí, de estas personas que están en el gobierno. Hay que poner unas personas que sean honestas frente al manejo de la cosa pública. Aquella persona que te llegue y te dice, Eliseo, cuando tú llegues, tú sabes, yo soy contratista, para que yo te voy a ayudar, pero para que tú me multipliques eso posteriormente. Esa Venezuela no tiene viabilidad. Cuando tú veas al venezolano que fue a trabajar en Colombia, aquí estaba trabajando 6 horas y se quejaba, pero en Colombia tiene que trabajar 12 horas de pie, que va a trabajar a los Estados Unidos, y trabaja 12 horas de pie, que va a Chile y tiene que trabajar 10 horas. Cuando regrese ese cúmulo de venezolanos, sabremos que los países se construyen trabajando. Entonces hay que hacer una cosa, cambiar a los militares del gobierno, restablecer la democracia, que todos nosotros hagamos lo que ustedes hacen, el minuto de Dios, ir los domingos, tener temor de Dios, dedicarle nuestra vida y nuestro esfuerzo al país y a Dios. De esa manera, Venezuela podrá avanzar cuando todo el mundo sepa que nuestro Señor nos puso en la tierra no para que alguien trabajara para nosotros, sino que nosotros debemos todos que justificar nuestra existencia. Esos países son grandes porque todo el mundo trabaja. No es verdad que tú vas a permanecer 50 años en tu casa y alguien va a estar cultivando la caraota que te come, el arroz que te come, está levantando el ganado que luego se convierte en carne, está levantando el pollo que tú te comes, alguien está elaborando la chaqueta, eso que tú tienes, fabricando los audífonos, y todo el mundo está trabajando para ti, pero tú no haces nada, tú estás en la casa. Esa Venezuela fracasó. Y nosotros tenemos que ir a un periodo de ajuste. Hay que renegociar la deuda, traer inversiones nuevas. ¿Tú crees, por ejemplo, que en una Venezuela moderna tú llegas y dices, bueno, aquí tenemos a Maracaibo sin servicio telefónico, sin CanTV, porque esto que nos acaba de pasar, que nos ha pasado 2 veces cuando yo estoy pagando un servicio privado? ¿Me explico? Pero en el fondo tú tienes que pasar por el servidor del gobierno. Pero yo voy a buscar a una empresa que rescate la CanTV y de nuevo llegue el tendido y tengas tu teléfono en tu casa y tu servicio de internet, que comience la competencia y comience la competencia y el servicio de televisión por cable comiencen a pelearse una empresa con otra a que baja el precio. Que tú tengas la posibilidad de diseñar un sistema de transporte público, que ya lo tuvo Maracaibo en los años 60, Intracmar. Maracaibo era una ciudad no solamente bellísima, sino que tú por medio, que era la 4ª parte de un Bolívar, tú viajabas por toda la ciudad. En los años 60, hace 60 años atrás, en autobuses Mercedes-Benz, y además tenías las líneas de transporte de carrito. Ver ahora al maracaibero caminando kilómetros y kilómetros, porque no hay servicio de transporte que tú, además, lo acabo de comprobar, la ciudad se muere a las 12, porque les dicen trabaje hasta las 4. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. Todo el mundo está cerrando porque el trabajador dice, sí, cómo no. Tú me dices que me queda hasta las 4 y que me lleva hasta mi casa. Yo no puedo caminar en plena oscuridad por allí, porque entonces pierden la vida. Lamentablemente, en lo que han convertido a Venezuela, va a tener que tener una resolución heroica, con una ventaja, de que nosotros tenemos el parque industrial instalado. O sea,
Yo sueño con la Venezuela donde diga la General Motors, yo voy de nuevo a Venezuela a recuperar mi planta, ya no hay que hacer estudios de impacto, ni pedir permiso, ni construir el galpón, vamos a reparar lo que estos tipos acabaron con eso y vamos a ponerlo a funcionar, que de nuevo esté la Renault, la Fiat, que de nuevo esté la Ford, la Chrysler. Todas las empresas fabricantes de vehículos estaban aquí. Uno se paseaba por la avenida Los Aticos o por la avenida Bellavista, por la avenida Las Delicias y conseguía cualquier tipo de modelo de carro y tú no puedes comprar un vehículo porque a ellos se les ocurrió que todas esas plantas debían cerrar y nosotros debíamos importar carros Cherry de China. ¿O dónde está el carro iraní que dijeron que iban a montar aquí? O la fábrica de Yutong. No, mira, la economía es la economía y tú tienes que formar parte de ella para poder tener acceso a los bienes y servicios. Alguien o varios en la familia tienen que elaborar 8 horas. Eso es que yo me siento en la casa y tú me depositas y yo gasto y no hago nada. Mira dónde nos lleva. ¿Dónde nos trajo el precio de la electricidad? A que no tenemos electricidad. ¿Dónde nos trajo el precio de la gasolina? A que no tenemos gasolina. Y así sucesivamente no tenemos agua y las personas están pagando, pero muchísimo más caro. ¿O cuánto cuesta un aparato de aire acondicionado? Un bajón de eso te sale mucho más caro que lo que tú pagabas todo el año por el servicio de electricidad. Pero yo te lo doy gratis, pero en realidad lo que hago es que te acabo la nevera, el aire acondicionado, no hay luz. Yo tengo una hermana que estaba de vacaciones y se fue la luz y le robaron todo el cableado y después le desmantelaron toda la casa. Lamentablemente esa es la realidad nuestra. O en las villas de Maracaibo, la gente sin dormir porque dejan de funcionar los cableados estos de protección y las cámaras, una cantidad de cosas, y la delincuencia desbordada porque no hay fuentes de trabajo. Porque dime tú, ¿qué industria se puede instalar en el Zulia y en Venezuela? ¿Con qué electricidad? ¿Con qué agua? ¿Con qué transporte? Entonces, hay que tomar medidas heroicas, pero estoy seguro que va a ser mucha la inversión. Y cuando una empresa te venga y te diga, mira, yo te voy a pagar en lugar de lo que es el estándar internacional, $8 la hora, bueno, yo te voy a pagar a $2 la hora. Los venezolanos dirán, bueno, si trabajo 10 horas al día, son $20. Si trabajo 20 días a la semana, serían $400, ¿verdad? Es bastante superior a lo que estamos ganando. Y con eso, tú podrás de nuevo pagar el transporte público, pagar lo que resulta el servicio de agua potable, el servicio de aseo urbano. Mira, ¿te acuerdas cuando estaba aquí en el Zulia la empresa aquella colombiana ABC? Que ya estaba estandarizado el problema del agua, se sabía en qué lugares se iba el agua, a qué hora, cuál regresaba. Bueno, contra todo eso fue el gobierno nacional, porque eso era privatizar, por Dios, eso era dar servicio. Igualmente, yo recuerdo cuando el hospital universitario, yo no recuerdo cuando lo inauguró Betancur en el año 62, pero sí recuerdo en el año 67 que unos pisos eran semiprivados y otros pisos eran para los llamados insolventes, donde tú no pagabas nada. Pero las empresas aquí ayudaban a mantener unos pisos del hospital y eso funcionaba perfectamente. En ese año se hizo el primer trasplante de órganos que se hizo en el país. Nacieron 2 años antes los Prieto Cuervo. Maracaibo era la capital científica de Venezuela. Nuestros médicos estudiaban en la Universidad del Zulia, pero tenían a los mejores profesionales allí en aquellas tremendas instalaciones que significaron el Hospital Universitario de Maracaibo, que le dio la democracia a este estado, el hospital más grande del país. Bueno, mira, anda a ver aquello. Y entonces todo militarizado. Tú no puedes entrar a ningún lado, porque tú no puedes. ¿No? Y vemos en el Perú la gente grabando lo que está haciendo la policía.
En Ecuador, la gente grabando lo que está haciendo la policía. En Colombia, la gente grabando lo que está haciendo la policía. En Estados Unidos, grabando la gente grabando lo que está haciendo la policía. En el único país donde es delito grabar el delito que está cometiendo una persona, un representante de la fuerza pública de Venezuela. Eso se llama como complicidad. Hacer las cosas sabiendo que lo que yo tengo frente al gobierno no están haciendo las cosas bien, y cuando el ciudadano tiene un mecanismo de defensa, entonces yo lo que hago es decirle, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué si en otras partes del mundo todo el mundo puede usar su teléfono en cualquier procedimiento? Aquí te golpean a las personas, te les quitan el teléfono. ¿A cuántos de los periodistas no le han quitado los equipos y los obligan a que borren el material que tienen? Porque eso es un delito. No, el delito no es el que está cometiendo el policía o el guardia nacional o el representante de la fuerza pública. El delito es el que estás haciendo tú como ciudadano, que tienes un derecho a grabar lo que está sucediendo. Pues no les interesa. Bien. Bueno, Eliseo, un extenso resumen de más o menos cómo está. Pero, ¿cuáles son los pecados de la oposición? Porque si esto está así de maluco como tú dices, en parte se debe a políticas en el mundo opositor venezolano, que muchos analistas dicen, bueno, la oposición ya tiene sus propios pecados, y uno de esos pecados mortales ha sido la falta de unidad. Cuando la oposición se une, gana, pero cuando no logra ningún acuerdo de unidad, se les incorpora, bueno, no lo voy a pronunciar, pero se les incorpora un fantasma que impide que ustedes puedan volver a las urnas electorales. Yo hice un Twitter en estos días y unos dirigentes de Primero Justicia me criticaban. Y yo decía, caramba, ¿cuánta falta hace Primero Justicia en las calles del Zulia? ¿Cuánta falta hace Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, por decir otro partido? Bueno, en los barrios, en las urbanizaciones de Maracaibo, de San Francisco. ¿Dónde están los dirigentes? ¿Qué ha pasado con la política? Eliseo Fermín, sentado pidiéndole a Maduro condiciones. Eso va a ser todo lo que va a hacer la oposición. ¿Tú crees que con eso la oposición volverá? Mira, y fíjate que no hemos hablado del problema eléctrico, pero se nos hizo larga. Nos hemos metido, se me hizo larga. No, pero te voy a hablar de este problema. Tú sabes lo crítico que yo he sido con la oposición, pero a mí me corresponde atacar al gobierno, no a la oposición. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es verdad que nosotros no lo tenemos... dijiste todo. Sí, que nosotros no tenemos la mejor política unitaria, pero también hay que poner las cosas en su contexto. Nosotros hemos transitado todas las vías pacíficas y civilizadas, todas. Fuimos a elecciones en el 98, en el 99, en el 2000, en el 2002, en el 2004, en el 2003. No fuimos en el 2005 por el atrevimiento del gobierno de incorporar los equipos captahuellas que tenían problemas tanto legales como de otro tipo. Pero además fuimos en el 2006, que estuvimos con Manuel Rosales a la candidatura a la presidencia, en el 2007 con el referéndum para cambiar la constitución, en el 2008 en elecciones regionales, en el 2009, en el 2010 ganamos las parlamentarias, pero sacamos menos diputados. Fuimos en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015. A la oposición no se le puede decir que no transitó la vía electoral. 10 años del 2005 al 2015 asistiendo estoicamente a elecciones con todas las condiciones en contra.
Y cuando le ganas con las 2/3 partes, con lo que se retiró Pinochet, con lo que hicieron en Europa Occidental, que cada vez que pierden, bueno, esa es la salida civilizada, no lo que hicieron. ¿Qué hicieron cuando ganamos las 2/3 partes? Lo primero, y tú además eres abogado, lo primero que hicieron fue sacar de vacaciones al tribunal, que tenía vacaciones legales, para que recibiera un recurso para dejar fuera a los 4 diputados de Amazonas, porque no querían pasar por lo que el pueblo había votado, que era que la oposición tenía las 2/3 partes para convocar a una asamblea constituyente. Entonces, la forma de asegurarse... Claro. Pero lo primero que pasó no fue eso, Eliseo. Lo primero que pasó es que Henry Ramos amenazó a Maduro de sacarlo en 6 meses. No, señor. Fue lo primero que pasó. No, señor. Henry Ramos toma posesión el 5 de enero. El 5 de enero. Invita a Maduro. Escúchame, antes del 5 de enero, tú que eres además comunicador social, le habían quitado ya la televisora de la Asamblea Nacional. Antes de tomar posesión. Sí. Habían después de las elecciones ellos... Claro, sí, para que tú veas, porque hay que poner los puntos sobre la silla. Además de haberle quitado la televisora a la Asamblea Nacional, le quitaron la mitad del Palacio Legislativo. Además de eso, le quitaron el presupuesto. Pero además desproclamaron los 4 diputados. Y además le cambiaron la forma al Tribunal Supremo de Justicia, nombrando unos miembros, inclusive que habían sido candidatos o eran parlamentarios. Y tú sabes que eso no se puede hacer. Correcto. Después hicieron eso, correcto. Le dijeron al Parlamento, ahora tú te sujetas a las decisiones de la vagabundería que nosotros hicimos. Porque ¿dónde has visto tú que un cuerpo colegiado tiene que acatar las decisiones de la Sala Constitucional y del Tribunal Supremo de Justicia? No, señor. Es del Parlamento que emanan los miembros de estos otros poderes. Este es el poder donde está depositada la soberanía nacional para nombrar el resto de los poderes y además para corregir sus propios actos. Si esos magistrados habían sido mal nombrados, con las 2/3 partes tú tenías el derecho a corregir lo malo que se había hecho en el Tribunal Supremo de Justicia y nombrar al Consejo Electoral. Ah, no, pero entonces yo cometo una arbitrariedad y te digo, tú tienes que sujetarte a lo que yo diga. Resumen, ese Parlamento con las 2/3 partes no pudo aprobar una ley, no pudo interpelar a un ministro, no pudo publicar un acuerdo, no pudo aprobar el presupuesto, no pudo designar a los magistrados, pero peor aún, una institución que se respeta en cualquier parte del mundo. El propio presidente indulta a 100 diputados. Chico, eso no puede ser. ¿Qué democracia es esa en cualquier parte del mundo? Y eso ocurrió no por lo que dijo Henry Ramos, que a ver, vamos, en un parlamento se va a parlamentar a hablar. Henry tenía todo el derecho a decir lo que dijo. Eso no está en discusión. El asunto es que después que amenazas al gobierno, que lo vas a sacar, el gobierno desató. No. El gobierno, por una amenaza del Parlamento, él tenía allí a sus diputados para defender al gobierno. Tú no puedes atropellar porque un parlamentario haga su trabajo. ¿O para qué la gente votó las 2/3 partes del Parlamento si no era para cambiar el gobierno? Para eso era. Y Maduro no se puede poner bravo porque el pueblo definió un parlamento para cambiar las cosas en Venezuela. Y fíjate cómo estamos ahorita. No, al contrario, ese es el pensamiento que nosotros tenemos que abortar en Venezuela. ¿Cómo es que yo le voy a alcahuetear al presidente que me diga, yo me estoy comportando de forma antidemocrática porque a mí en un parlamento me amenazaron? Por algo en esta constitución y en todas las constituciones está que el parlamentario no es responsable de lo que diga. Sí, correcto. Y la constitución lo protege.
en el ejercicio de sus funciones y ¿Y todo qué eso. hizo el gobierno? Meterlos presos. Eliseo, pero este Parlamento llega al cese de sus funciones el 5 de enero del 2021. ¿Qué va a pasar el 6? ¿Cuál es la ruta? Yo quiero ver qué va a pasar el 7 de diciembre. Aquí no va a votar nadie. Porque yo además... E igual van a salir electos los diputados del PSUV entonces. Es que como salió electo Maduro, chicos, aquí las elecciones han sido siempre en diciembre. ¿Dónde has visto tú que un presidente de la República salía en marzo? Bueno, como dice Arias Cárdenas, el que contesta el teléfono en Miraflores es Maduro. Como lo contestaba Pérez Jiménez. ¿Y quién era el presidente? Rómulo Gallego fue el que votó el pueblo. El hecho de que tú estés allí usurpando el poder no significa que tú tienes que estar de acuerdo con eso. Por estar de acuerdo con cuestiones que no son ni éticas ni morales es que Venezuela está como está. Nosotros tenemos que reconstruir al país. Correcto, Eso, pero eso lo pueden hacer en el poder, Eliseo, en el poder. Ese plan de reconstrucción de la nación, claro que hay que hacerlo. Pero vamos a continuar con el análisis. Entonces quedamos claros en que la oposición ha ido todas las veces que se le ha convocado a las elecciones. Pero te iba a analizar desde el punto de vista como técnico electoral. Sí, bueno, sí, que lo era. Director. No ha ido a todas. Desde el 2016 no va a elecciones. Escúchame esto, las características del voto, es que aquí no hay elecciones, que es lo que te quiero explicar. Hay una convocatoria a ir a las urnas, pero no vas a elegir nada, porque el voto tiene 3 características. Es directo, es secreto y es universal. Ajá. Acaba de terminar el proceso de inscripción. ¿Tú viste alguna máquina? No, el proceso de inscripción le diga a la gente del PSUV, quienes están en el extranjero, que tienen derecho a inscribirse, porque está bien, no votan, pero se tienen que inscribir para que aparezcan allá y nadie pueda votar por ellos aquí. Entonces el proceso no es universal, porque no tuviste acceso a inscribirte. No tuviste acceso a postularte. Tuviste el proceso de legalización de partidos o de constitución de grupos de electores o para inscribirse por iniciativa propia. Eso está en la ley, no se observó. Pero además, cuando hay posibilidades de coerción sobre el elector que la están llevando al grado extremo, porque el presidente de la República acaba de decir que están estudiando, porque él estudia junto con el Consejo Electoral las normas, que están estudiando que la Fuerza Armada vaya a buscar a las personas a su casa y llevarlas al centro de votación, o poner los puntos rojos, que tú tienes que pasar por el punto rojo y mostrarle el voto para que allá digan que tú mantienes las subvenciones estas que da el Estado. Esa no es una elección. Si tú no tienes la posibilidad de inscribirte, de postularte y de votar con tu conciencia, esa no es una elección. Lo que tenemos en Venezuela en este momento no es una elección. Yo quiero saber quiénes son los supertestigos esos que no se van a ir a dormir a su casa y que las cajas van a quedar allí durante 2 días con los militares adentro, que han dicho el ministro que mientras ellos estén al frente de la Fuerza Armada, la otra parte nunca ganará unas elecciones. ¿Cómo es eso? No, Galicia, aquí no hay que jugar a ninguna cosa. Esto no es un sistema electoral donde yo, con el Tribunal Supremo que me sirvió para anular a los diputados, 5 años después digo, no, es que tú no eres AD, AD es este, y PJ es este. Y como Capriles dijo que iba a participar, entonces dejo a PJ. No. Y ahora el PCB no es el PCB y el PPT no es el PPT. ¿Dónde funciona una democracia de esa manera que los partidos están dirigidos por decisiones del TSJ? ¿O es la militancia de Adela que tiene que decidir quiénes son los miembros de su partido? Brillante descripción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las tareas finalmente? Tenemos que unirnos y hacer lo que están haciendo ahorita en Yaracuy, que acaban de demostrar que eso es mentira, que cuando todo el mundo sale a la calle, al gobierno lo que le queda es replegarse. Y salieron en pandemia. Y están saliendo lo que hizo Maracaibo.
¿O es que se nos olvida que hace solo 10 días atrás ya el gobierno del Zulia estaba alcahueteando de que aquí se nos quitaran la luz por 12 y 14 horas? ¿Tú sabes para qué? Ahorrando kilovatios en el Zulia para que no se les prendiera Caracas, que tiene mayor consumo que el Zulia, porque hay que subirle el litro de agua a 1100 metros. Entonces, tú no ves que Caracas se apagan en las casas, pero tienen que apagar las bombas que le sube el agua. Como no les estaba llegando agua, no importa que los indios maracuchos pasen todo el día sin electricidad, porque yo voy a enviar kilovatios para que le suban el agua a los caraqueños. Eso lo está alcahueteando el gobernador del estado. ¿Y por qué has visto tú que más o menos se emparejó? Porque al ver que el Zulia se les prendió por los 4 costados, entonces con seguridad dijeron, hey, vamos a tener que dejar de enviar tantos kilovatios para que le suban el agua a los caraqueños, porque los zulianos se nos van a libretar y eso no es cualquier estado. Venezuela no se puede tratar de esa manera, Galicia. Bien, amigos del programa 8 columnas, yo creo que aquí podemos estar horas sobre horas, sobre horas, sobre horas. Pero lamentablemente hemos llegado al final. Eliseo, te queremos agradecer estos minutos con nosotros en el programa, en este nuevo formato, que has estado con nosotros toda esta hora ya de conversación que hemos tenido en el programa 8 columnas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y ojalá y podamos estar en otras oportunidades ya sin que claro, nuestra Galicia sude a montones, ni que corramos el riesgo de que nos cierren esto, gracias a Dios. Y todo aquel que nos escucha nos pueda escuchar con mayor claridad. El Zulia y la provincia venezolana están viviendo su mejor momento para levantar su voz, no contra la unidad de Venezuela, sino contra el centralismo. Eso de que hay unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda, por lo menos conmigo no va. O sea, todos los venezolanos somos igualitos. Sí. A mí no me van a decir... Estás en la lista de los que se anotan de no votar en estas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. O sea, yo voto, cada vez que se haga una elección, yo voy a votar. Que se haga una elección, pero cuando se hace un mamotreto para que el gobierno pueda sustituir a la Asamblea Nacional para poderle, el objetivo hay que decírselo al mundo. El único objetivo que ellos tienen es poderle decir al mundo, mira, devuélveme este dinero que tú me tienes bloqueado porque efectivamente el presidente de la República subió. Y para eso le quitaron el partido a los ADECO, le quitaron el partido a COPEI, le quitaron al partido a PJ, le quitaron el partido a Voluntad Popular, al Partido Comunista, al PPT, y son designados por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quiénes se pueden inscribir? A que ellos le levantaron la sanción y les permite que se puedan inscribir. ¿Quiénes se inscribieron en el registro electoral? Los que fueron para las casas de los dirigentes del PSV. ¿Quiénes van a votar? Los que los militares van a buscar en su casa. Porque no hay ambiente para las elecciones. Dime tú. ¿Cómo hago yo para llevar a votar a una persona en un asentamiento campesino? ¿Con qué gasolina? O para moverme de un municipio a otro. O el crimen horrendo que están cometiendo. Van a comprar 35,000 máquinas porque las máquinas no están en el país. 35,000 que valen cada una como $2,000. Hermano, lo que cuesta un respirador. Pero a ellos no les importa el pueblo. Lo que les importa es cómo seguir atracando a Venezuela, cómo seguir saqueando a Venezuela. Lo de los 2 días de elecciones, ese es otro tema que está planteado, no está previsto ni en la Constitución ni en la ley electoral. Y tú sabes lo que dice nuestra ley. La ley. Todas las normas deben estar previstas 6 meses antes. Sí, señor. 6 meses antes. Entonces, bueno, Eliseo. No hay manera de presentar este mamotreto como unas elecciones. No, eso es un fraude. Entre eso y lo que hacía Medina Angarita, López Contreras,
No hay ninguna diferencia. Eso es convocar para que gane el mío. No hay forma de que el mío pierda. Así no es la democracia. Bueno, digo a Rafael Ángel para la despedida. No más preguntas, Eliseo. Bueno, un abrazo para ustedes y para todo el sur. Yo creo que estamos ya saliendo de la cosa y el gobierno, mira cómo abriste los ojos, pero yo como venezolano me siento satisfecho de que no nos hemos dado cuenta de todo lo que hemos avanzado. El gobierno y quienes nos oprimen hoy están presos en Caracas, no son capaces de ir para ningún lado, tú no los ves en ninguna parte, porque el mundo entero los aborrece. Y Venezuela va a ser libre, porque esta es la patria de Bolívar. Este país no nació para que su pueblo sea sometido y sobre todo por una bota militar extranjera. Cada vez que yo escucho arengas contra los Estados Unidos, que gracias a Dios nos está ayudando y bastante, pero veo que nuestros militares se cuadran frente a los cubanos, digo, esa no es la patria de Bolívar. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a Eliseo Fermín, dirigente político zuliano, también fue diputado al Consejo Legislativo del Estado Zulia. Eliseo, muchas gracias por estos minutos en el programa. A todas las personas que llegaron a esta parte final de este polémico programa 8 Columnas, les agradezco. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV. Suscríbanse, denle like y compártanlo, porque van a poder ver este programa y todos los programas de este nuevo ciclo de A 8 Columnas. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Totalmente de acuerdo. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. Con Dios y la Virgen vamos a salir de todo esto.